Es el libro de los jueces. Vámonos hasta el libro de los jueces. Te digo que me llama la atención a mí las personas que no leen la Biblia, o algunos que me dicen que se aburren leyendo la Biblia, cuando hay unas historias tan interesantes como la que vamos a leer en esta tarde. Vamos a aprender, ya te lo adelanto, o a recordar, yo sé que tú lo sabes, vamos a aprender acerca de un personaje, de un juez llamado Gedeón. Y hay unas historias apasionantes en la Biblia. Si te gusta la historia, este es tu libro. Si te gustan las aventuras, este es tu libro. Si te gusta el amor, este es tu libro. Si te gusta cualquier aspecto de la lectura, este es tu libro. Esta es una palabra que está viva y es eficaz y que la debes y tienes que leer todos los días de tu vida. Y nos vamos hasta el capítulo 6 del libro de los jueces. Y vamos a leer algunos versículos nada más. En el libro de los jueces, capítulo 6, vamos al versículo 1, que dice así la palabra del Señor: los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos del Señor. Ya empezamos mal. Hicieron lo malo ante los ojos del Señor. Y el Señor los entregó en mano de Madián por 7 años. Y la mano de Madián prevaleció contra Israel. Y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados. Huyeron, se escondieron, en resumidas cuentas. Versículo 3. Pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y amalecitas y los hijos del oriente contra ellos, subían y los atacaban. Y acampando contra ellos, destruían los frutos de la tierra, hasta llegar a Gaza, y no dejaban qué comer en Israel, ni ovejas, ni bueyes, ni asnos. Hasta ahí vamos a leer, hasta el versículo 4 nada más, vamos a orar. Señor, te damos las gracias por tu palabra, gracias porque la podemos leer libremente, mi Dios, sin miedo a persecución, sin miedo a represalia. Oramos en el nombre de Jesucristo que mientras tu palabra es predicada en esta tarde, que ocurran los prodigios, las señales, las maravillas, las sanidades, las liberaciones, todo lo que tu palabra dice y promete que puede ocurrir, que pase, mi Dios, esta tarde en nuestras vidas. Gracias, Señor, por todo lo que estás haciendo y gracias por todo lo que vas a hacer en el nombre de Jesús. Y solo el que lo cree dice fuerte: amén. Amén. Puede tomar su asiento si quiere. Ahí vas a estar más cómodo sentado. Como te decía, estamos en medio de un libro muy interesante llamado Los Jueces. Qué bueno sería que te lo leas entero, vas a tardar un ratito, tiene unos cuantos capítulos. Y es un libro muy interesante porque nos va a revelar, nos va a mostrar una de las historias o una de las épocas más oscuras del pueblo de Dios. Uno de los tiempos más nefastos del pueblo de Israel. Porque aquí vamos a encontrar esa transición que hubo entre Josué y la monarquía de Israel. El primer rey que fue Saúl, aunque realmente el primer rey fue David. Recordemos que Saúl fue puesto por el pueblo, el rey David fue puesto por Dios. Pero bueno, el rey Saúl es verdad que fue el primer rey de Israel. Y Jueces es esa transición desde que muere Josué, aquel hombre que introdujo al pueblo de Dios en la tierra prometida, no solamente los introdujo en la promesa, sino que la conquistó, avanzó, ganó terreno, repartió la tierra por heredad. Cuando ese hombre muere, parece que empieza a haber como un descontrol. Parece que, como dice el dicho, la cabra siempre tira al monte, ¿verdad? Y sin una persona que guiase al pueblo, el pueblo se desenfrenó, el pueblo comenzó a vivir pues en rebeldía, en idolatría. El pueblo se olvidó del Señor y cada cierto tiempo cuando clamaban a Dios, Dios lo que hacía era que levantaba a una persona que nosotros conocemos como los jueces, levantaba a unas personas para que guiasen al pueblo. Pero si te das cuenta, este libro de los jueces, bueno, realmente toda la Biblia, pero sobre todo en el libro de los jueces vas a encontrar ese círculo del que ya te he hablado en otras ocasiones, ese bucle, ¿verdad? Esa espiral donde parece que no había salida, que sí la había, pero no querían tenerla. Esa espiral donde el pueblo de Dios siempre estaba bendecido de los pies a la cabeza cuando decidían estar bien delante de Dios. Pero ¿sabes lo que pasa cuando uno está bendecido por Dios? Suele pasar la gran mayoría de las veces que bajamos la guardia. Que cuando todo está bien, cuando el matrimonio está bien, cuando la familia está bien, cuando el trabajo está bien, cuando todo absolutamente parece que está bien, no me digas por qué es la tendencia del ser humano, nos acomodamos.
bajamos la guardia, ¿verdad? Y cuando uno baja la guardia espiritualmente, sucede algo que es inevitable, y es que comienza el pecado a formar parte de nuestra vida. Porque hemos bajado la guardia, ya nuestro espíritu no está tan fuerte como debería, ya no estamos quizá como la Biblia denomina en Apocalipsis, en ese fuego, en esa pasión, en ese primer amor, así que comenzamos poco a poco a coquetear con el pecado. Y todos saben que el pecado, después del pecado viene algo que es ¿qué? Bueno, espiritual, sí, pero vienen las consecuencias al pecado. ¿Cuántos han sufrido alguna vez consecuencias a algún tipo de pecado? Todos, ¿verdad? Ahí están mis padres. ¿Cuántas veces me castigaron ellos de pequeño por yo hacer las cosas mal? Por mis consecuencias. Y uno dice, no, es que ellos me castigaron. No, eso no es un castigo, es consecuencia a lo que tú has hecho. Aprende a diferenciar. Una cosa es un castigo, otra cosa son las consecuencias. Y cuando estaban viviendo en esas consecuencias del pecado, parece como que ellos se acordaban que hay un Dios. El pueblo de Israel, cuando estaba viviendo mal, cuando estaba pagando sus consecuencias, se acordaban que había un Dios que los bendecía, un Dios que los amaba, un Dios que si clamaban a ellos los iba a devolver a su situación de bienestar. Así que ellos clamaban y ¿sabes lo que hacía el Señor? Los perdonaba y los restauraba. Y empezaban nuevamente a vivir en ese bienestar que Dios nos ofrece. Pero nuevamente se volvían a acomodar, volvían a bajar la guardia, a pecar. Y esa es la tónica general de la Biblia. Tú vas a encontrar en el libro de Éxodo al pueblo de Israel dando vueltas. 40 años, 38 realmente. 40 años dando vueltas físicamente. ¿Dónde? En un desierto. ¿Recuerdas cuando Dios le dijo a Moisés, vamos a liberar al pueblo para introducirlos en la tierra prometida? No me digas por qué, algo súper extraño que a día de hoy no pasa, y es que la gente empezó a quejarse por el camino. Se quejaba del sol, se quejaba de la comida, se quejaba de que no había carne, se quejaba de esto, se quejaba de lo otro, y empezaron a mirar con añoranza al pasado, y Dios le dijo, mira, con esa actitud no se puede. Con esa actitud de todo el rato quejarse no se puede. Y entonces empezaron a dar vueltas y vueltas. Y tú te ves en el libro de Éxodo todo el rato dando vueltas físicamente. Pero en el libro de los jueces vas a ver el pueblo de Dios dando vueltas, pero espiritualmente. Parece como que no avanzaban, estaban bien, se acomodaban y pecaban, y el pecado traía consecuencias, las consecuencias clamaban, Dios los restauraba y estaban bien. Y así todo el rato. Y Dios obraba hasta en 12 ocasiones, porque hay 12 jueces, realmente hay 15, pero bueno, hay varios jueces que actuaban juntamente, como si no me equivoco, Barak y Débora. Luego realmente los últimos jueces eran más bien sacerdotes como Samuel y Elí, pero bueno, en definitiva que era el círculo constante en el cual el pueblo de Dios estaba viviendo. Y esos jueces que Dios levantaba eran unos líderes militares, unos líderes espirituales que guiaban a Israel en tiempos de crisis. Yo creo que el mejor versículo, que por cierto se repite hasta en 2 ocasiones, el mejor versículo del libro de los jueces que resume lo que vivían, era Jueces capítulo 17, versículo 6 y Jueces capítulo 21, versículo 25. ¿Qué dice? En aquellos días no había rey en Israel, por lo tanto cada uno hacía lo que bien le parecía. Otras traducciones dice cada uno hacía lo que le daba la gana. Y esto suena muy bonito. Cada uno hacer lo que quiere. Cada uno que se sienta como quiera sentirse. Cada uno que haga lo que quiera. Eso no es muy lejano. Es verdad que este libro tiene milenios de antigüedad, pero refleja perfectamente la sociedad de hoy en día. Que nos están diciendo que nosotros podemos hacer lo que nos da la gana. Que no tenemos que aguantar nada, que podemos ser libres. Han confundido libertad con libertinaje y que aquí nosotros podemos creernos lo que nos da la gana y una serie de cosas. Y eso a priori parece bueno. Eso parece que es agradable, pero eso trae consecuencias. Y unas consecuencias que ya estamos viendo y que las empezaremos a ver en un futuro. Y aquí entonces nos encontramos en un pasaje, aquí en este versículo que hemos leído, en estos 4 versículos, donde los hijos de Israel hicieron lo malo. Y como hicieron lo malo, lógicamente vinieron las consecuencias. Y entonces Dios, debido al pecado del pueblo de Israel, los tuvo que entregar en manos de unos enemigos, que en este caso eran los madianitas. Los madianitas eran un pueblo que descendían de un hombre llamado Madián, que a ti te sonará o no, pero quizá te van a sonar mejor los padres. Era hijo de una tal Cetura. ¿Sabe quién es Cetura? ¿Alguien sabe quién es Cetura? La esposa de Abraham. Una vez muere Sara, su esposa, se casa con esta mujer, con Cetura, y tiene un hijo, uno de los hijos que le llama Madián. De ahí vienen los madianitas.
que no siempre fueron enemigos, los hebreos y los madianitas, ojo. No quizás fueran aliados, pero no siempre fueron enemigos. De hecho, si tú te das cuenta, cuando Moisés a los 40 años de edad tiene que huir de Egipto por una serie de problemas que ahora no vienen al caso porque si no nos extenderíamos mucho tiempo, cuando Moisés tiene que huir de Egipto, ¿dónde se refugia? El Madián. ¿Con quién se casa? Con una madianita. ¿Quién era su suegro? Jetro, un madianita que le aconsejaba y encima era sacerdote del Señor. Así que los madianitas y los hebreos tenían buenas relaciones. Pero sin embargo, en esta ocasión, Dios usó a los madianitas para que los hebreos fuesen castigados. Y uno dice, ¿y por qué Dios castigó a su pueblo? ¿Por qué Dios, si supuestamente es tan misericordioso? ¿Por qué Dios, que supuestamente es todopoderoso, ha tenido que castigar a sus hijos? Porque la Biblia enseña en Hebreos 12:6 que el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. ¿Sabes cómo demuestra el Señor que nos ama? Disciplinándonos. A un hijo no se le puede dar de todo. A un hijo hay que disciplinarlo. Y como Dios nos ama, muchas veces nos tiene que disciplinar. Ahora bien, los hebreos, estoy seguro, el pueblo de Israel, estoy seguro que estaban diciendo, oye, ¿por qué no me castigas con otro enemigo? ¿Por qué no has enviado a los amalecitas, a los gabaonitas, a otra serie de gente, pero concretamente a los madianitas? Porque los madianitas, créeme que tenían de todo menos fama de guerreros. Era un pueblo que era considerado como incultos. Eran, por así decir, no como insultos, sino que era la realidad, una descripción, eran analfabetos estas personas. Era un pueblo ignorante, un pueblo que aparentemente no presentaba ningún peligro. Es más, ya Israel había combatido contra ellos. Y fue una guerra totalmente básica, totalmente sencilla, tanto es así que solo se le dedica un versículo. Ahí en el libro de Números, en el capítulo 31, versículo 7, dice, y pelearon contra Madián, como el Señor lo mandó a Moisés, y mataron a todo varón. No hubo complicaciones. Israel hace años atrás se enfrentó con este pueblo, que era un pueblo mediocre, y los venció, los mató a todos. No hubo víctimas, no hubo pérdidas en el ejército israelí, sino que mataron a todos. Pero ahora resulta que estaban siendo gobernados por ellos. Porque lo que un día con Dios se hacía fácil, sin Él ahora es imposible. Lo que con Dios se hace fácil, con Dios es prácticamente imposible. Creo que todos sabemos cómo Dios obró en nuestra vida el día que nosotros le conocimos y cómo quizá dejamos cosas o empezamos a hacer cosas que parecían imposibles. Pero a nosotros se nos hizo fácil con la ayuda del Señor. Dejamos esto, dejamos lo otro, comenzamos a hacer esto o lo otro. Algunos dejamos las malas palabras, otros dejamos vicios, ataduras, lo que quiera que sea. Y uno dice, guay, ¿cómo lo lograste? Mira, sencillamente, es que fue tan fácil. Con el Señor fue tan fácil, no me digas cómo. Yo simplemente creí en el Señor, empecé a caminar bajo su voluntad, me dispuse a ser obediente a su palabra. Y hasta aquí he llegado, no me digas cómo. Tampoco ha habido mucho esfuerzo por mi parte, Dios lo ha hecho todo, ¿verdad? Pero sin embargo, con Dios las cosas son fáciles, pero sin Dios es tan difícil. Encuentro gente que se ha apartado del Señor y que le es tan difícil llevar su vida en orden. Le es tan complicado mantener una familia, un matrimonio, una estabilidad en su casa. Es tan pero tan difícil y uno dice, oye, pero si antes cuando estaba con el Señor era pan comido, como quien dice, y ahora es tan complicado. Lo que un día fue una batalla asegurada, de repente esa batalla es tan difícil que los israelitas tuvieron que huir. Dice ahí en el libro de Jueces, capítulo 6, versículo 2, y la mano de Madián prevaleció contra Israel. Y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados. Tuvieron que irse, tuvieron que esconderse. Ellos vieron a este enemigo venir y se fueron despavoridos y se escondieron en las cavernas, en los montes, en las cuevas. Los madianitas eran muy crueles con los hebreos. ¿Tú sabes cómo atacaban? Ellos esperaban a que el pueblo de Dios cosechase, que sembrase las tierras, que cuidase el ganado, y a la hora de recibir el fruto, cuando los israelitas iban a recibir el fruto, venían corriendo los madianitas y se lo quitaba todo. En Jueces capítulo 6, versículo 6 dice, de este modo empobrecía Israel en gran manera por causa de Madián.
Ellos sembraban, los madianitas los tenían acechados, sembraban, cuando iban a recoger, enseguida venía. ¿Te das cuenta cómo es una vida con Dios y una vida sin Dios? ¿Te das cuenta cómo este pueblo con Dios lo tenía absolutamente todo? El pueblo de Israel eran invencibles. Ellos eran poderosos. Ellos eran capaces de vencer a cualquier imperio que se le pusiera por delante, como hicieron ya para vencer al imperio más poderoso de aquella época, los egipcios. No solamente salieron ilesos de ese imperio, sino que los saquearon y les quitaron todo el oro. Y fue fácil, era un pueblo que abría mares. Era un pueblo que prosperaba donde otros morían. Nadie era capaz de vivir, de sobrevivir en el desierto. Sin embargo, el pueblo de Dios, con Dios, prosperó en el desierto. Creció en el desierto. Ellos conquistaban territorios, abrían mares, hacían cosas milagrosas. Sin embargo, ahora sin Dios, un pequeño pueblo les hizo empobrecer. Una pequeña piedra en el camino les hizo empobrecer. Y así estuvieron durante 7 años. 7 años, que se dice rápido, subyugados por los madianitas. Los israelitas sembraban, ellos trabajaban la tierra, pero a la hora de recoger el fruto llegaban los madianitas y se llevaban toda la cosecha. ¿Verdad? A veces puede pasar eso. Uno trabaja, uno se esfuerza, uno se esmera, uno no para, uno hace. Y el día de cobro, cuando vas a mirar la cuenta, tú dices, pasó un madianita por aquí, porque si no, no me lo explico. Se ha llevado absolutamente todo. Pero no solamente se llevaban la cosecha, sino que dice que les permitían cuidar los animales. Imagínate a esa familia de los hebreos cuidando a las vaquitas, una se queda embarazada, preñada, se le dicen a los animales. Y esa familia diciendo, ahora vamos a tener más animales, más leche, más carne. Pero resulta que en el momento que daba luz venían los madianitas y se lo llevaban todo. Y así estuvieron 7 años viviendo subyugados por los madianitas. Eran incapaces de avanzar. Se habían quedado estancados, tenían que esconderse. ¿Y qué hizo el pueblo cuando le vinieron las consecuencias de su maldad? ¿Qué hizo el pueblo de Israel cuando se vio que ya estaba en extrema pobreza? Lo que deberían haber hecho ya hace unos cuantos años atrás. Dice la Biblia que clamaron a Dios. En el versículo 6 de Jueces 6 dice, de este modo empobrecía Israel en gran manera por causa de los madianitas. Y los hijos de Israel clamaron al Señor. ¿Te das cuenta? Aquí se repite el mismo patrón de siempre. La gente solo se acuerda de Dios cuando las cosas van mal. Parece que solo nos acordamos de Dios cuando, permíteme esta expresión, quizá no es la correcta, cuando tenemos la soga al cuello. Cuando ya no encontramos otra salida, parece que se nos enciende una luz y decimos, hay un Dios que puede ayudarme. Tú te acuerdas de la historia de Jonás, ¿verdad? Jonás era un hombre que Dios lo ungió con su Espíritu Santo, era un profeta del Antiguo Testamento, que por cierto hay un libro que tiene su nombre, tiene 4 capítulos, te lo lees enseguida. Y Jonás de repente recibe una palabra de Dios. Dios le dice, mira, tienes que ir a Nínive y tienes que predicar contra esta ciudad. Dios le había pautado el camino a Jonás. Como a muchos de nosotros, que Dios nos dice, tienes que ir por aquí. No, que a mí me gusta, tienes que ir por aquí. Y ahora mismo tu destino es Nínive, Jonás. Y tienes que ir a Nínive. ¿Qué hace Jonás? Pasa del mandamiento de Dios y se va en dirección opuesta. Y se va para allá, efectivamente, se va con su dinero y encima se compra su pasaje, pagando su pasaje, dice la Biblia. Se sube en un barco rumbo a Tarsis. ¿Sabe lo que es Tarsis? El sur de España. Quería ir a España. Fue uno de los primeros extranjeros que quería venir aquí a España. Y él huye, dice, yo no le quiero hacer caso al Señor, y se va. Y esa historia es muy interesante porque él está en una ciudad y va descendiendo, va a un muelle, coge un barco, desciende en ese barco. En el barco sufre unas desgracias tremendas. Para resumirte la historia, los marineros le tienen que tirar al agua, sigue descendiendo, pero el Señor tenía preparado un gran pez, una ballena, no lo sabemos, un gran pez que se lo come y lo desciende, sigue bajando, bajando. Imagínate ahí a Jonás 3 días, 3 noches. En el vientre de ese pez, con el olor que tenía que haber tan desagradable, con todos esos ácidos, ya sintiendo la presión porque la ballena no, el pez seguía bajando, bajando. ¿Y qué hace Jonás en el momento más bajo de su vida? Clamar a Dios. Hizo aquella oración que todos hemos hecho en el momento peor, crítico de nuestra vida. Señor, si tú me sacas de aquí, yo te prometo que estaré todos los días en tu presencia.
Señor, si tú me sacas de esta, Señor, yo te prometo que no voy a fallar nunca más a tu iglesia. Jonás, ¿por qué no oraste antes? ¿Por qué te acordaste del Señor ahora que ya no había más hondo donde caer, Jonás? ¿Por qué no clamaste allí cuando Dios te dijo ve a Nínive y clamabas a Dios, intercedía y qué sé yo, o clamabas en aquel barco? ¿Por qué esperas tanto a clamar? Pero vámonos ahora a los ninivitas, a esos habitantes de Nínive, porque date cuenta que Dios no le mandó a Jonás a predicar las buenas noticias de salvación, no le mandó a predicar un mensaje de esperanza. La orden a Jonás fue clara: ve y predica contra Nínive, porque su maldad ha subido contra mí, los voy a destruir en 40 días. Pasa que los ninivitas eran enemigos, ¿verdad?, de los israelitas, y Jonás dice, yo con esta gente no quiero saber nada. Y entonces encontramos a los de Nínive que habían sido siempre malvados, siempre pecadores, viviendo como les da la gana. Y cuando al final Jonás acaba en Nínive, por cierto, porque tú tienes que tener claro que al final todos acabamos en el centro de la voluntad de Dios. Te puedes oponer cuanto quieras, te puedes rebelar cuanto quieras, puedes pagar tu pasaje e irte al fin del mundo si tú quieres para no obedecer a Dios. ¿Que sabes a quién te vas a encontrar allí? Al Señor, que te va a traer de regreso a Nínive. Si Dios ha dicho que acabas en Nínive, yo pongo ahora mismo la firma y el cuño de que tú acabas en Nínive. Al final, en resumidas cuentas, Jonás acaba en Nínive, predica contra ellos, y ¿sabe lo que hace la ciudad de Nínive cuando escucha que van a ser destruidos? Cuando saben que vienen consecuencias por sus pecados, ocurre algo sin precedentes, y es que toda la ciudad clamó a Dios. El rey proclamó un ayuno general en todo el país, incluso a los animales los pusieron a ayunar. A ese perrito que está por ahí, tú no comes hoy, tú tienes que ayunar. A todo el mundo se puso a ayunar ahí, a clamar a Dios. Clamaron cuando veían que venían las consecuencias de su pecado. ¿Cuándo clamó David, el rey David? Yo no encuentro ningún clamor del rey David al Señor cuando estaba en aquella azotea mirando lo que no tenía que mirar. Yo no encuentro a David cuando era un rey, cuando era un todopoderoso en una azotea donde decidía si ir o no ir a la guerra y empezó a mirar cosas que no debía. La Biblia no registra ningún clamor. Yo no encuentro al rey David clamando a Dios cuando se estaba acostando con una mujer que no era la suya. Yo no encuentro al rey David clamando a Dios cuando mandó a matar a aquel hombre de aquella mujer que se acostó sin ser la suya. Yo no lo encuentro. ¿Sabes cuándo clamó David? Cuando fue descubierto en su pecado. Cuando le dijeron, David, el mundo quizá no sabe lo que has hecho, pero Dios sí lo sabe y vienen consecuencias. La espada nunca se va a apartar de tu casa. Y ese fruto que trae esa mujer que no es tuya, no va a vivir. Cuando David se entera de eso, cuando el rey se entera de eso, ahí clama. Hay un salmo precioso que muestra todo el arrepentimiento. ¿Sabes cuál es el peor rey de Israel? El peor de toda la historia de la humanidad que ha tenido Israel. Te voy a dar una pista. El nombre de su mujer es Jezabel. Acab. Ese es el rey más perverso que ha tenido Israel. Un rey que metió al pueblo en la absoluta miseria. Un pueblo que permitió la idolatría, la rebeldía, la brujería, que levantó altares a dioses falsos, metió a Israel en la más absoluta miseria. Un hombre malo que hizo siempre lo que le dio la gana. No registra la Biblia un clamor a Dios nunca. Sin embargo, en el final de sus días, cuando ya empieza a cosechar toda su maldad, ¿sabías que el rey Acab, dice la Biblia, que se arrepintió? Que clamó a Dios y se arrepintió, y Dios lo bendijo en los últimos días de su vida. Hay otro rey nefasto, ya no de Israel, sino de Judá, un rey llamado Manasés. La Biblia dice que no se acordó cuando todo estaba bien. Cuando todo estaba bien, cuando las cosas iban de maravilla, nunca se acordó de Dios. La Biblia no registra un clamor de este hombre a Dios. Pero cuando fue llevado cautivo a Babilonia, ahí es que clamó a Dios. Dice en el segundo libro de Crónicas, capítulo 33, versículo 12... Mas luego que fue puesto en angustias, ¿te das cuenta? Mas luego que fue puesto en angustias, oró al Señor su Dios, humillado grandemente en la presencia del Dios de sus padres. Y mira, y así podríamos ponerte decenas de ejemplos de cómo las personas solo nos acordamos de Dios cuando está mal, cuando estamos mal. Y yo pregunto, ¿no es mejor llevar una vida en orden delante de Dios? ¿No es mejor vivir una vida que le agrade al Señor? Antes de esperar a pagar las consecuencias de nuestro pecado. Y ahí sí, acordarnos. Cuando ya no se puede caer más bajo ahí en aquel vientre de aquel pez. Cuando ya no nos queda otra. Ahí vamos a acordarnos del Señor. Bueno, qué bueno que por lo menos tengas donde refugiarte. Pero ¿por qué no vives en orden delante de Dios? El pueblo de Dios tardó 7 años en clamar.
subyugados por los madianitas, escondidos en cuevas, en cavernas, subyugados 7 años. Tardó en clamar 7 años. Y yo te pregunto, ¿y tú cuánto vas a tardar en clamar? ¿Hasta cuándo no te vas a doblegar delante de Dios? ¿Sabes lo mejor de toda la historia? Que nosotros no tenemos un Dios rencoroso. Nosotros no tenemos un Dios que cuando vamos a Él, estando en la parte más baja de nuestra vida, lo que nunca vas a escuchar del Señor es un te lo dije. ¿A cuánto su mujer le dice te lo dije? Tú se lo dices a tu marido, no, te lo dije. Bueno, y los hombres también a veces lo decimos, te lo dije. No, es que mira, me pasó, te lo dije, no lo hubiera, te lo dije, por haberme desobedecido. Pero qué hermoso saber que Dios no es rencoroso. Qué hermoso saber que Dios es misericordioso. Y aunque nosotros fuésemos infieles, termina tú el versículo, Él permanecerá fiel. Siempre, siempre, siempre que uno se acerque al Señor y clame a Él, como dice la Biblia en Jeremías 33:3, clama a mí y yo te responderé. Clama a mí, da igual cómo estés, da igual tu situación, da igual si estás en la parte más baja de tu vida, si clamas a mí, yo te responderé. Estás a una sola oración para que Dios pueda responder y obrar a tu favor. Y Dios respondió el clamor de sus hijos. Al cabo de 7 años, ahí los israelitas sufriendo, claman a Dios y Dios responde. Y levanta a un nuevo juez que se llama en este caso Gedeón para arreglar la situación. Sería muy interesante en otra ocasión hablarte del llamado de Gedeón, de su vida, pero no tenemos tiempo para eso. Simplemente quiero hacer una pregunta, ¿por qué Dios escogió a Gedeón? ¿Por qué a Gedeón y no a otro? Si eran miles de personas, miles de israelitas. El pueblo de Dios era formado por miles y miles de personas. ¿Por qué Dios puso sus ojos sobre Gedeón? Porque Gedeón, si tú te lees la historia, no era ningún superhéroe, créeme. Gedeón no era ninguna persona que destacara de los demás. No era ninguna persona que si tú preguntases por el pueblo, oye, ¿quién sería aquí el candidato de ser el libertador? Nadie te hubiese dicho Gedeón. Gedeón, dice la Biblia, que era de la familia más pobre de aquella ciudad. De la familia más pobre, pero es que además Gedeón añade y dice, y yo soy el más insignificante de mi familia. Era lo más bajo de lo más bajo. Gedeón era un hombre humilde, pertenecía a la familia más pobre de la tribu de Manasés. Pero ¿sabes por qué Dios sí escogió a Gedeón? Gedeón tenía 2 cualidades. Dice el versículo 12 de Jueces 6, y el ángel del Señor se le apareció y le dijo, el Señor está contigo, varón esforzado y valiente. Gedeón era una persona esforzada, era una persona trabajadora. De hecho, léete la historia que es muy bonita, cuando Dios le llama, Gedeón está trabajando, está trillando el trigo, está haciendo un trabajo físico muy duro, y es ahí cuando Dios le llama. Porque déjame decirte que Dios no cuenta con los gandules, con los vagos. ¿Entienden esa expresión? ¿Cómo se dice en tu país los gandules, los vagos, los perezosos? Así mismo, ¿cómo se dice por ahí? En Cuba, ¿cómo se dice, Veraldo, a un vago, a un gandul? Un vago también, se los conoce, no tienen ni adjetivos diferentes. Son tan vagos que no tienen ni diferentes nombres. Los vagos. Dios no cuenta con los vagos, con esa gente que no quiere hacer nada. De hecho, a las personas que no quieren trabajar en nada, Dios dice que ellos están viviendo desordenadamente. Pablo escribe en 2 Tesalonicenses 3:11, porque oímos que algunos de vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada. Eso sí, entremetiéndose en todo. También dice Dios que el que no trabaje, que no coma. Eso era antes, ahora es al revés. El que no trabaje se le da ayuda, se le paga el alquiler, se le da ayuda para esto, se le da ayuda para el otro, se le da para... No sé qué, pero la Biblia es clara, el que no trabaje, que no coma. Ahora, no, espero que no estés entendiendo esta palabra trabajar por un trabajo remunerado en un hotel, en una tienda, en un negocio, en lo que quiera que sea. Por eso Pablo está diciendo el que no trabaja en nada. Tú puedes estar en paro, puedes no trabajar, puedes no tener un oficio ahora mismo, pero estás activo, haciendo algo. Yo hace unos cuantos años atrás, cuando me operé, no pude trabajar donde estaba, en la empresa que estaba, pero en mi casa no paraba. Hacía cosas, en la iglesia estaba activo 24/7, sin parar, estaba siempre haciendo algo. Porque Dios no cuenta con los que no quieren hacer nada, con esos que se levantan a las 12, a la 1, a las 2, y se levantan para que no se les haga tarde para luego seguir descansando, ¿verdad?
Bueno, después de varias señales, para no perdernos en los detalles, porque es importante avanzar. Después de varias señales que Gedeón le pide al Señor, él no está muy convencido y le pide unas señales que no puedo meterme en eso, de un vellón de lana, bueno, historias. Al final, Gedeón decide ponerse al frente. Dios le dijo, el Señor está contigo, eres un hombre valiente, esforzado. Dios te va a usar a ti, Gedeón, para que saques al pueblo de esta miseria, de esta idolatría, de esta rebeldía. Tú eres el hombre. Gedeón parece que se opone un poco a esto. Yo no soy el hombre, yo soy el más pobre, soy el más insignificante. Al final, por una serie de pruebas, Gedeón accede. Así que lo primero que hace este hombre, que dice, Dios, te has equivocado, pero te voy a obedecer. Sé que no soy el hombre, pero te voy a obedecer. Lo primero que hace, dice la Biblia, es tocar trompeta. Tocar trompeta en sentido militar. Allí se sabía que cuando se escuchaba una trompeta, todos se tenían que alistar para la guerra. Y él lo que estaba haciendo es llamando a ver con cuántos hombres contaba para la guerra, para vencer a los enemigos, a los madianitas. Y de repente, qué bonito, dice que empiezan a salir de las cuevas, de las cavernas, de cantidad de sitios y se le presentan delante de Gedeón 32.000 hombres de guerra. Yo creo que ahí Gedeón como que pudo un poco respirar. No estoy solo. Voy a poder enfrentarme a los madianitas. Tengo 32.000 hombres. Pero claro, imagínate después cuando Gedeón empieza a observar al enemigo y se da cuenta que el enemigo es incontable, que son cientos de miles de madianitas, porque los madianitas se unieron con los amalecitas, con los hijos del oriente, cientos de miles, eran incontables como la arena del mar. Cuando fueron a acechar un poco el campamento, dice que yo no puedo contar ni los animales que tienen. Esto es imposible, somos 32.000 para 300 o 400.000 personas. Así que me imagino a Gedeón yendo a orar a Dios, diciéndole, Señor, te he obedecido, he llamado a los valientes para la guerra, pero aquí tienes que hacer algo. Aquí tienes que multiplicar, como en un futuro multiplicaría los alimentos, multiplícame este ejército porque si no, no hacemos nada. Pero mira la respuesta del Señor en el versículo 2. Y el Señor dijo a Gedeón, el pueblo que está contigo es mucho para que yo entregue a los madianitas en sus manos. Es mucho, Gedeón. ¿Cómo mucho, Señor? Esto es A, B, C, esto es rápido, hay que hacer una resta nada más. 300.000 menos 32.000, estamos en pérdida, Señor. No soy matemático, pero esto no tiene por dónde cogerlo. Es mucho, Gedeón. Así que el Señor comienza una selección para formar un ejército de guerreros seleccionados por Dios mismo para vencer al enemigo. Porque es lo que Dios quiere hacer con su pueblo, levantar un ejército para batallar. ¿Y cómo fue esta selección de los guerreros? ¿Cómo Dios escoge a esos valientes, a esos guerreros? Porque supuestamente eran muchos, 32.000. ¿Cómo Dios escoge a los guerreros? Lo primero que hizo fue desechar a los miedosos. A los gandules no los quiero, a los miedosos menos, dice Dios. En Jueces capítulo 7, versículo 1 dice, levantándose pues de mañana Jerobal, el cual es Gedeón, y todo el pueblo que estaba con él acamparon junto a la fuente de Arot, quédate con este nombre, Arot, y tenía el campamento de los madianitas al norte, los podían ver. Se acercaron esos 32.000 al norte, podían ver a los enemigos, a los madianitas. Y en el versículo 3 dice, ahora pues, haz pregonar en oídos del pueblo diciendo, quien tema y se estremezca, madrugue y devuélvase del monte de Galaad. Y se devolvieron de los del pueblo 22.000 y se quedaron 10.000 nada más. Imagínate, de 32.000, 22.000 eran unos cobardes. Dios llevó a estos 32.000, a este pueblo, a la fuente de Arot, a una fuente que estaba a pocos metros, cientos de metros de donde estaban los madianitas, donde ellos podían ver. ¿Saben lo que significa la palabra Arot? Terror, miedo, pánico. Dios los llevó a una situación donde las piernas te tiemblan. Dios los llevó a una situación donde tenían miedo, terror. Y allí cuando ya tenían al enemigo cerca, claro, una cosa es tenerlo lejos, otra cosa es tenerlo cerca. Cuando ya tenían al enemigo cerca, Dios le dice a Gedeón, pregunta quién tiene miedo. Y de repente 22.000 levantan la mano temblando, yo conmigo no cuentes, y se van. El 68% del ejército eran unos cobardes. Eran valientes de lejos, pero cuando vieron al enemigo de cerca, huían despavoridos. Qué fácil es presumir de valentía cuando el enemigo está lejos, ¿verdad? Qué fácil es presumir de algo cuando ese algo no te involucra a ti.
Normalmente suele pasar algo cuando te toca pasar por una dificultad, por una prueba, estás enfrentando algún problema. No falta el que viene y te dice, no, yo en tu situación, Carmen, yo lo que haría es eso, pero si eso es facilísima. Ya, bueno, ven y ponte en mis zapatos. Ah, pero si eso no es complicado, hombre, yo lo que haría sería esto, esto y esto. Ah, bueno, ponte aquí en mis zapatos. Porque qué fácil se ve todo desde lejos. Ven conmigo y vamos a mirar al enemigo cara a cara. Recuerdo hace muchos años atrás, ahí en Tenerife, que ya lo he contado, pero me viene al pelo ahora la historia, perfecta me viene. Damaris y yo empezamos a bajar al albergue todos los viernes por la noche y empezamos a llevar alimentos ahí a las personas. Y lo que el primer viernes eran 10, el segundo 15, pronto teníamos que preparar 100 platos para 100 personas. Ya los del albergue nos pusieron en contacto con una esplanada que había al lado de Chabolas y teníamos que ir para allá y éramos 150 personas que estábamos atendiendo, dando de comer, Damaris y yo y 2 hermanos más de la iglesia. Y cuando todo empieza a coger color, cuando ya eso empezaba a ser hasta un poco peligroso, porque los que están en el albergue, algunos es porque están en una mala situación económica, otros son porque tienen una vida muy complicada, sobre todo los que estaban en la esplanada, ya era que gente que no admitía al albergue, imagínate aquella gente, y ahí nos metíamos, pero ¿sabes qué? Nos faltaba el típico que venía, no, yo Alberto, lo que haría en tu lugar sería, bueno, vente conmigo. Yo le decía siempre lo mismo a esta gente. Súbete en la furgoneta el viernes a las 9 de la noche y vente conmigo. Y eso me lo vas a decir allí, cuando estés rodeado por 100 personas, por 100 leones esperando a que les des de comer. Y eso me lo vas a decir allí. Cuando no te salgan ni las palabras y Dios te esté diciendo en el oído, predícales la palabra. Y eso que tú me estás diciendo, valiente, dímelo allí, cuando tengas a las personas delante. Cuando aquel, el de la esplanada, te diga, ven y pasa. Y tengas que dejar a tu mujer fuera solo con otra persona, porque un hombre te está diciendo pasa, y le tienes que hacer caso, lógicamente. Ven y dímelo, cuando tú vengas y tengas al enemigo delante, entonces yo acepto que tú me digas algo. Porque somos muy valientes cuando tenemos al enemigo lejos, pero de cerca, ay amigo, ahí la cosa cambia, ¿eh? La Biblia dice en el versículo 3 de Jueces 7, por lo tanto dile al pueblo, te lo voy a leer en otra versión, a todo aquel que le falte valentía o que tenga miedo, que abandone este monte y se vaya para su casa. Y querido hermano, en el reino de Dios, en la iglesia, no basta solamente con estar. Aquí hay que arriesgar. El 68% de los que estaban entre la multitud eran unos cobardes. No se podía contar con ellos. Hace poco una persona me dice, ¿y cuánta gente hay en tu iglesia? Sumando la de Puerto, la de Morrojable. Y yo por inercia le iba a contestar, porque más o menos yo lo tengo claro, yo más o menos siempre hago recuento. Iba a contestar, pero dije, ¿a qué te refieres con gente? Si te refieres a asistentes, te lo digo ya mismo. Si te refieres con cuánta gente puedo contar en momentos de peligro, ahí los números bajan demasiado. Si tú me preguntas cuántos asistentes hay en Vida Nueva, en Fuerteventura, te lo digo ahora mismo. Más o menos, a grosso modo, entre Puerto y Morrojable, 200 personas. Ahora, si tú me preguntas, ¿con cuántos se puede contar? ¿Cuántos son verdaderamente creyentes y los vas a llevar a la fuente de Arot y van a permanecer? Ahí el número cambia. Ahí el número se reduce y mucho. Aquí mucha gente formaba parte de la multitud, pero a la hora de la verdad huían. El 68% huyeron. ¿Tú sabes a quién le falta valentía? Segunda de Timoteo nos va a dar la respuesta en el capítulo 1, versículo 7. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. A quien le falta valentía son aquellos que no están llenos del Espíritu Santo. Y Dios no puede formar un ejército. No se puede formar un ejército con gente blanda, con gente cobarde. No se puede formar un ejército con gente que no esté llena del Espíritu Santo. Sí, puede ser que tengas buenas cualidades. Puede ser que quizá eres fuerte ante los ojos de la gente, que tengas buen testimonio. Puede ser que tengas dones, que tengas talentos. Puede ser que sea de influencia para muchos, pero para llevar a cabo la obra de Dios eso no sirve para nada. La Biblia dice en Zacarías capítulo 4, versículo 6, no es con ejército, no es con fuerza, aquí se trata del Espíritu de Dios. No se trata de cantidad, Gedeón entiende eso. Aquí se trata del Espíritu Santo. ¿Y sabes qué sucedió con aquellos 10,000 hombres, 10,000 valientes? Los 22,000 cobardes se fueron, se tuvieron que ir. Nadie los echó. Simplemente Gedeón dice, ¿cuántos tienen miedo? No, yo me voy. Y regresaron rápidamente. Y aquellos 10,000 aparentemente valientes
Yo me imagino a Gedeón llevándose las manos a la cabeza diciendo, Dios mío, ¿en qué me he metido yo? Mala hora me metí yo en esto. Mala hora le dije yo al Señor que sí. Si ya 32.000 me parecía una catástrofe, imagínate ahora 10.000. Y de repente Dios le vuelve a hablar por segunda vez a Gedeón y le dice lo que tú ya sabes seguramente en el versículo 4. Aún es mucho pueblo. Gedeón tiene gente de más en tu equipo. Dios dijo, sí, puede ser que estos 10.000 sean espirituales, son valientes, están dispuestos a pelear e incluso a arriesgar por el Señor, pero quiero más. Para formar un ejército yo quiero más. Y entonces Dios les pide algo, no sé cómo denominarlo, la verdad, extraño. He usado esta palabra extraño porque en otra parte de la Biblia dice la extraña obra de Dios. En este momento Dios les pide algo extraño a esas 10.000 personas. ¿Saben lo que es? Que beban agua. Así a esas personas le dice Gedeón, esto es mucho pueblo, los voy a probar, llévalos a beber agua. Dice el versículo 5 de Jueces 7, entonces llevó el pueblo a las aguas y el Señor dijo a Gedeón, miren esto, cualquiera que lamiere las aguas con su lengua como lame el perro, aquel lo vas a poner aparte, ¿vale, Gedeón? Asimismo, a cualquiera que se doblare sobre sus rodillas para beber. Y fue el número de los que lamieron llevando el agua con la mano a su boca, 300 hombres. Y todo el resto del pueblo se dobló sobre sus rodillas para beber las aguas. Versículo 7. Entonces el Señor dijo a Gedeón, con estos 300 hombres que lamieron el agua, os salvaré. Y entregaré a los madianitas en tus manos, y váyase toda la demás gente, cada uno para su lugar. Te lo voy a explicar rápidamente. Dios le dice a Gedeón, lleva a las 10.000 personas, no sé si tú has contemplado alguna vez 10.000 personas, es una gran multitud, llévalos al agua para que beban. Y Gedeón, me vas a separar este grupo en dos grupos. Por una parte vas a separar a aquellos que cuando bajen al agua van a beber como si fueran perros, van a coger el agua con la mano y van a lamer el agua. A eso me los vas a poner aparte, por favor. Y por el otro lado vas a colocar a todos aquellos que cuando desciendan a las aguas se arrodillen y beban y empiecen a beber como si no hubiera un mañana. Y de repente dice la Biblia que solo 300 fueron los que lamieron el agua como perros. Y yo me imagino a Gedeón diciendo, Señor, por favor, que sean estos los desechados. Estos 300, si quieres, no me quites a los 9.700. Pero sabes, lógicamente, a quién escogió el Señor, ¿no? Dice Gedeón, con esos 300 que han lamido el agua como si fueran perros, con esos vas a vencer y los demás que se vayan para su casa. Pero ¿por qué Dios mandó esta extraña prueba? Qué raro, porque esto, yo no sé para ti, pero esto parece bastante raro. ¿Por qué Dios hizo esto? Yo he encontrado 3 motivos. Seguramente tú tengas un cuarto y un quinto, pero yo te voy a decir 3 motivos muy rápidamente para concluir. El primer motivo que encuentro yo por el cual Dios, para formar un ejército, mandó a la gente a beber agua, es porque beber agua es algo cotidiano. Y para formar un ejército, Dios quiere observar la cotidianidad de la gente, su día a día, cómo eran en el día a día. Dios no puede contar con alguien que aquí en el culto, que aquí en la iglesia es de una manera, pero en su intimidad es de otra manera. Dios no puede contar con alguien que tiene una fachada de santidad, que tiene un disfraz de santidad y aquí en la iglesia es todo gloria a Dios, aleluya, y sabe cuándo levantar las manos y cuándo ponerse de rodillas y cuándo cantar, cuándo callar, cuándo hablar, cuándo ofrendar, sabe toda la dinámica, todo el protocolo que hay que hacer en cualquier iglesia, pero ¿y en la intimidad cómo eres? ¿Eres tan santo como el historial de internet te dice? ¿Eres tan santo como cuando te quedas en la intimidad cuando nadie te ve? Tu santidad es igual a esos momentos donde crees que nadie te ve. Tu santidad no se demuestra en las conversaciones que tienes aquí con los hermanos, con el pastor. Tu santidad se mide según las conversaciones que tienes en el trabajo, cuando no hay ningún cristiano cerca de ti. ¿Con qué palabras salen de tu boca? ¿Hacia dónde apuntas tus ojos? Esa es tu verdadera santidad. El Salmo 101, versículo 2 dice, la integridad de mi corazón andaré en medio de mi casa. No es la integridad de la iglesia, de lo público. En medio de mi casa. Escucha,
Aquí ser santo no te sirve para nada, ser santa no te sirve para nada si en casa no vives esa santidad. Si esa santidad que tú demuestras aquí no la vives ahí fuera. Si tú aquí estás viviendo de una manera, pero el testimonio que tienes ahí fuera es totalmente diferente, tus vecinos, tus amigos, tus compañeros y aún tu propia familia piensa totalmente diferente de lo que aquí se aparenta, eso no sirve para nada. Por eso Dios le dice al pueblo, quiero verlos cómo actúan en su día a día. Vamos a llevarlos aquí a las aguas. Segundo motivo, ¿por qué Dios los lleva a las aguas a ver cómo actúan? Recuerda que el pueblo hasta ese momento estaba subyugado, También lo estuvieron por los egipcios hace años atrás, por los gabaonitas. Es decir, el pueblo estaba acostumbrado a doblar sus rodillas rápidamente ante cualquier enemigo. Ellos iban de ser santos, pero ante cualquier tentación rápidamente se arrodillaban. Ante cualquier enemigo rápidamente se arrodillaban. Ellos estaban para beber agua, se ponían de rodillas delante del agua. Y Dios lo que quería ver era quién no iba a ceder ante el más mínimo problema. ¿Quién no iba a ceder? Porque hay muchos que ante el primer problema abandonan, se rinden, doblan sus rodillas. Gente que tiene un problema y ya sabes que durante 2, 3, 4 semanas no los vas a ver. Doblaron sus rodillas. Gente que atravesó cualquier problema y doblaron sus rodillas. Se subyugan delante del enemigo rápidamente. Cualquier tentación enseguida, no son capaces de batallar su santidad. No tienen la fuerza suficiente de guerrear por su santidad. Rápidamente se humillan. En Lucas capítulo 9, versículo 62, Jesús dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Aquí no podemos volver atrás. Aquí no podemos doblar nuestras rodillas al enemigo. Y Dios con esas personas no puede contar. Con esa gente que ante la mínima abandonan. O sea, Dios no te va a desechar, entiende eso. Y si clamas te va a perdonar y te va a restaurar. Pero contar contigo para un ejército no se puede, hijo. Hija mía, no se puede. Con gente inconstante no se puede. Con gente que hoy sí, pero mañana no se puede. Con gente que se doblega ante el enemigo fácilmente, no se puede. No se puede levantar un ejército con gente que al mínimo problema, hoy no voy, hoy no estoy, hoy no hago. Pastor, hoy no voy a estar, hoy no puedo estar, es que me enfadé. Es que mira, es que Samir me miró mal, hoy no voy a la iglesia. Es que fulano, es que no sé cuánto, es que ya no me gustan las canciones que cantan. Hoy... con esa gente no se puede hacer nada, hombre. Los recibimos, los abrazamos. El Señor, claro que los bendice. Pero ¿y qué se puede hacer con gente así? Y Dios está buscando levantar un ejército, no entretener a nadie. ¿Entiende esto? Dios está buscando levantar un ejército en medio de estos tiempos. No está buscando entretener a nadie, no está buscando tener un show aquí los domingos a las 6 de la tarde. No está buscando que nadie tenga un buen rato, una buena experiencia. Para eso hay buenas películas, créeme. Dios está buscando un remanente fiel. Está buscando gente comprometida, gente que a pesar de los problemas, ahí van a estar. No se van a doblegar ante el enemigo. Y tercero y último para terminar, Dios quería saber también quién era consciente del peligro. Quién era consciente de que había un enemigo cerca acechándoles. Mira esta imagen. 10,000 hombres descendiendo a las aguas, sabiendo que los madianitas, el enemigo, están ahí. Y se avalanchan al agua y empiezan a beber, se arrodillan y beben, y beben, y beben, y beben, y beben. Y se olvidan de que hay un enemigo ahí. 9,700 personas de los 10,000 llegaron al agua, se arrodillaron y bajaron su cabeza ignorando al enemigo. Y Pablo nos enseña en la segunda carta a los Corintios, capítulo 2, versículo 11, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. El verdadero creyente no ignora las maquinaciones del enemigo. ¿Sabe que esto es una lucha? El verdadero cristiano sabe que esto no es un circo. El verdadero discípulo del Señor sabe que esto es serio y que esto es una guerra donde estamos metidos. Que aquí tenemos, como dice la Biblia, un león rugiente buscando a quien devorar. El verdadero enemigo sabe, el verdadero creyente, sabe que tenemos un enemigo constante que nos quiere hacer caer. El verdadero creyente sabe en qué tiempo estamos viviendo ahora mismo. No es ajeno. Sabe que estamos viviendo en los últimos tiempos, en tiempos peligrosos, como le dijo Pablo a Timoteo, vendrán tiempos peligrosos.
los cuales estamos viviendo hoy. Es consciente de eso y guía su vida sabiendo que estamos en medio de esos tiempos. Sabe que la lucha no es física, sabe que la lucha no es contra carne, contra sangre, sino entiende que su lucha es espiritual. Por eso siempre está alerta y le da lo mismo hacer el ridículo, pero él no baja la guardia. Por eso esos 300 no bajaron la mirada y se llevaron el agua a la boca. Prefirieron hacer el ridículo bebiendo como si fueran perros antes de bajar la mirada. Yo sé que estoy en guerra, esto no es un juego. Gedeón, el Señor no me ha bajado aquí a las aguas para darme un chapuzón, Yo no estoy aquí para pasar un buen rato. Yo sé que hay un enemigo y me tengo que cuidar y tengo que cuidar a los míos. Así que de repente Gedeón pasó de 32.000 a 10.000 y de 10.000 a solo 300. Y yo digo, oye, ¿por qué Dios hizo esta reducción tan grande? De 32.000 a solo 300. Y la Biblia nos da la respuesta ahí en el versículo 2 de Jueces 7. Y el Señor dijo a Gedeón: el pueblo que está contigo es mucho para que yo entregue a los madianitas en su mano. No sea que se alabe Israel contra mí diciendo: mi mano me ha salvado. Dios quería demostrar que no se trata de la multitud, que no eran los recursos materiales, que no eran los recursos económicos, que no era la fuerza, la multitud de la gente. Dios quería demostrar que es con su poder que se vence, que es con su espíritu, que es con una palabra que Dios te ha dado para que vayas. Aquí no se trata de que seas 1, 10 o 10.000, aquí se trata de que vayas con el Señor y la victoria está asegurada. A veces Dios nos da una victoria y reconocemos que ha sido Él, ¿verdad? Decimos, no, esto es gracias a Dios, le damos la gloria a Él, pero a veces nosotros tenemos algo en el corazón que dice, sí, pero también esto ha sido por mi esfuerzo. Esto no tira para adelante si uno no está. Es gracias a mi conocimiento, gracias a mis recursos que he logrado aquellos y gracias a Dios, pero yo también he estado ahí. Y la Biblia dice en Isaías 42:8, yo el Señor, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria. Si hubiesen salido los 32.000 y hubiesen ganado, hubiesen dicho, es gracias a nuestra mano. Nos organizamos bien y pudimos contra ellos gracias a nuestra buena organización. Así que Dios llevó a la gente al agua para probarlos. Ahí el versículo 4, y el Señor dijo a Gedeón, aún es mucho pueblo, llévalos a las aguas y allí te los probaré. ¿Sabes lo que significa esa palabra? Esa palabra significa purificar. Es la palabra, es la acción que hacen los joyeros cuando reciben un metal, la plata, el oro. Para que salga algo bonito, una alhaja, para que salga una joya, tienen que purificar. Y eso es un trabajo de lima. Es un trabajo donde hay que quitar mucha escoria. Y Dios dice, llévame al pueblo a las aguas que allí los voy a purificar. Esas aguas salutíferas que más adelante se nos dirá, esas aguas del Espíritu Santo para que seamos purificados. Isaías 1:25 dice, y volveré mi mano contra ti y limpiaré hasta lo más puro de tus escorias y quitaré toda tu impureza. Mi querida iglesia, Dios quiere levantar un ejército en medio de estos tiempos. Dios quiere hacer de esta iglesia y de la iglesia en general un ejército. Dios nos ha llamado a ser discípulos a las naciones, no a entretener a creyentes. Y nosotros tenemos que ser de ese grupo de valientes, que no tenemos miedo ante nada ni ante nadie, que no nos doblegamos, que tenemos las cosas claras y que sabemos que hay un enemigo. Y que sabemos en medio de qué tiempos estamos viviendo y estamos en medio de tiempos peligrosos. Yo no sé tú en qué película estás metido o metida, pero espero que sepas en qué tiempo Dios te ha hecho nacer. Porque Dios no te hizo nacer tiempo atrás. Yo espero que tú entiendas que no estamos en los 80. Yo espero que tú entiendas, sobre todo los latinos, qué hermosa experiencia tuvieron los latinos en los 80, en los 90, con aquellas campañas de Gigi Ávila, de Billy Graham, de toda esa gente, ese gran avivamiento de Argentina en los 90, donde la gente literalmente cuenta, se pisaban para correr al frente a entregarse al Señor. Ya no estamos en esos tiempos. Estamos viviendo tiempos peligrosos, tiempos donde el amor de muchos se está enfriando, tiempos donde la gente no entiende la importancia del Evangelio.
no comprende la seriedad que es este libro. Y se toma todo al cachondeo. Y Dios quiere levantar un ejército. A los demás, a todos nos va a bendecir el Señor. Por eso empecé diciendo, da igual, si tú clamas, Dios te bendice. Pero Dios quiere contar con gente seria. Con gente que no quiera estar simplemente, que quiera arriesgar por el Señor. Que sepa que esto no es un juego. Gente valiente, gente esforzada, gente íntegra. Gente que no va a abandonar ante el primer problema. Gente que sabe que esto es una batalla. Porque yo no sé dónde estás metido tú, pero esto es una batalla. Es la buena batalla de la fe, dice Pablo. Sabes que al final Dios venció a los madianitas, eso se cae por sentado, ya Dios lo dijo. Los venció. Por cierto, última vez que vas a leer en la Biblia a un madianita, los eliminó, los borró del mapa. A partir de Jueces capítulo 8, los madianitas fueron borrados del mapa. No se volvió a escuchar nunca más de ellos. Porque cuando nosotros clamamos a Dios, Él siempre nos da la victoria. Mira, no se trata de gente, no se trata de cosas materiales, se trata de que el Señor esté con nosotros. Se trata de que Dios esté contigo. Se trata de que entiendas dónde estás y para qué estás. Se trata de que tú puedas entender que Dios te ha llamado para algo más que para que vengas un domingo a la iglesia a escuchar la palabra. Es muy curioso, no quiero decir que sea así, es simplemente una curiosidad que me ha llamado por tiempo la atención, que el pueblo de Dios estuvo subyugado 7 años y Dios tuvo que formar un ejército para vencer, pero fueron 7 años. Casualmente, vuelvo y repito, no conectes esta historia con la que te voy a contar, pues no tiene que ver, pero es casualmente esos 7 años que la Biblia habla, que lo separa en dos, ¿verdad? En la tribulación, la gran tribulación, donde Dios va a tener que formar un ejército, donde Dios quiere contar con gente seria, donde Dios necesita hombres y mujeres de Dios, donde Dios necesita discípulos, no creyentes, gente que entienda la responsabilidad que es llevar el título de cristiano sobre sus hombros. Y espero que tú lo puedas entender también. Y que seas como esas personas que Dios formó, que no tengas miedo. Y que si tienes miedo, llénate del Espíritu Santo y Él te va a dar un espíritu de poder, de valentía, de dominio propio. Que no tengas miedo, que sepas que el Señor siempre está contigo. Que no te intimides, que entiendas en qué tiempo te ha tocado vivir. Que tenemos un enemigo, un león rugiente, buscando siempre a quien devorar. Que no bajes la guardia porque el enemigo puede y quiere atacarte a la mínima. Cierra tus ojos por un momento. Y si crees que el Señor te ha hablado en esta tarde, comienza a hablar con Él, comienza a orar ahí donde estás. Si crees que Dios no te ha hablado para nada, en absoluto, nada te ha enseñado, ora igualmente, clama a Dios, no esperes a que las cosas estén mal para clamar. Puedes clamar a Dios cuando todo está bien, de hecho debes hacerlo. No esperes a que todo esté mal para clamar, clámale ahora que todo está bien. Pero si crees que Dios te ha hablado en cualquier área, habla con Él. Cierra tus ojos por un momento, no tengas vergüenza, cierra tus ojos. Y clama a ese Dios que sabe que te está llamando, a ese Dios que sabes que te está haciendo un llamado a la santidad, a ese Dios que te está haciendo un llamado al compromiso con Él. Clama a Él. En esta noche clama a Él y Él te va a responder. Aleluya, gracias Señor. Dios quiere hacer de ti un ejército, un hombre y una mujer de fe, un guerrero, un valiente del Evangelio. Pero para eso necesitas comprometerte con el Señor, no simplemente estar, sino cargar la cruz cada día de tu vida. Gracias, Señor. Gracias, mi Dios. Y así con los ojos cerrados, clamando a Dios, vamos a cantarle, vamos a adorarle. Adórale en esta tarde a tu Dios. Gracias, Señor.